Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ecuador en Vivo este 9 de octubre. Por la fecha queremos aprovechar un saludo y un abrazo caluroso a todos los guayaquileños que hoy su ciudad celebra un aniversario más de independencia. Gran cantidad de eventos estarán concentrados este miércoles en el puerto principal a propósito de esta fecha que es de recordación nacional. Nuestro saludo, reiteramos, y abrazo a todos los guayaquileños, en especial a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Nosotros aquí en Ecuador en Vivo seguimos analizando las diferentes propuestas de los candidatos presidenciales, conociéndoles un poco más. Recordemos que potencialmente son 16 candidatos presidenciales, salvo que en alguno de ellos se presente una objeción, esta sea aceptada y termine esa candidatura. A propósito de aquello, en las últimas horas el Consejo Nacional Electoral por unanimidad rechazó la objeción en contra del candidato presidencial Jan Topic, aquella que le presentaron Pachacuti y Sociedad Patriótica acusándolo de tener contratos con el Estado. Hoy tenemos a un candidato, un joven candidato, un candidato muy fresco, no conocido en la política, y por eso vamos a intentar conocerle un poco más, conocer su plan de trabajo. Él es Juan Iván Cueva, él es un empresario lojano de 39 años de edad que ha decidido lanzar su candidatura presidencial en fórmula con Cristina Reyes por el Movimiento Amigo. Juan Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a Ecuador en Vivo. Freddy, muchas gracias por esta invitación, un honor para mí estar en esta casa de Ecuador en Vivo. Qué bueno, para nosotros también un honor tenerte aquí y conocerte un poco más. Conozcámote, ¿quién es Juan Iván Cueva? Bueno, Juan Iván Cueva es un joven emprendedor lojano, tengo 39 años de edad, soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, tengo un posgrado en ingenierías en la Universidad de Palermo, tengo una especialización en energías renovables, en inteligencia artificial, tengo una maestría en administración de empresas, he vivido en Buenos Aires, he vivido en Montevideo, vivo actualmente en la ciudad de Quito ya alrededor de 9 años, pero sobre todo, Freddy, soy un ciudadano, al igual que todos los ecuatorianos, que está indignado por todo lo que está pasando por el Ecuador y que busca un cambio profundo para poder sacar el país adelante, fuera del odio, de la polarización, del resentimiento, de la persecución. Y queremos dar un paso hacia adelante y no dar un paso hacia el costado, dejar de ser observadores y tomar al toro por los cuernos y seguir adelante y sacar el país adelante. Estás indignado como un buen porcentaje de ecuatorianos, pero tú colaboraste, aunque sea un breve periodo, con el gobierno de Daniel Noboa. Y siempre lo haré, donde la historia y la necesidad del país me lo pida, estaré ahí. Colaboré con el gobierno de Daniel Noboa 4 meses como subsecretario de Gobierno Electrónico, yo estaba a cargo de toda la ciberseguridad del país y siempre he estado dispuesto a eso, a compartir y poner todos mis conocimientos y mi especialización en eso, en el beneficio del Ecuador. ¿Y por qué te desencantaste? Porque encontré muchísimas cosas en las que yo no compartía. Lo que a mí me beneficia es que yo soy independiente y no me debo a ningún grupo de poder, a ningún grupo económico, no tengo compromisos con absolutamente nadie. El único compromiso que yo tengo es con la ciudadanía y con el Ecuador. Eso me hace ser independiente e irreverente a tomar las decisiones adecuadas en pro del Ecuador. No tienes compromiso con ningún sector, pero obviamente tú tienes que utilizar un movimiento político como amigo para postular tu candidatura, y eso ya genera una suerte de compromisos en las bases, en los profesionales que te acompañarán seguramente de las vertientes políticas que están apoyando o impulsando tu candidatura. El compromiso que yo tengo es con el proyecto político, que es un cambio transformador por el Ecuador, donde nosotros somos el cambio, somos la unidad, somos esa cohesión social, somos esa coalición de personas y no de partidos. Es por eso que junto con Cristina Reyes, junto con Yacu Pérez, hemos confiado en este proyecto político, que es un proyecto político bonito, es un proyecto político serio, donde utilizamos la innovación, la tecnología, el medio ambiente para hacer este cambio por el Ecuador. Cuéntanos un poco cómo se dio esta conjunción de tuya como candidato a la presidencia, Cristina Reyes, que viene de una formación y larga trayectoria social cristiana, y en el otro polo opuesto, ideológicamente hablando, Yacu Pérez, que también fue candidato presidencial y que ahora encabeza la lista de asambleístas nacionales por tu coalición política. Es correcto. Bueno, con Cristina ya habíamos venido conversando hace algún tiempo.
en formar este proyecto político donde estemos lejos del odio, de la polarización. Queríamos unir a los mejores ciudadanos, tanto de todos los sectores, de la academia, de la industria, de la parte económica, del sector de las ingenierías. De hecho, yo nazco del sector impulsado por este sector de las ingenierías, en buscar soluciones concretas y reales para la situación que está el país. Cristina en su momento había ya conversado con Yacu y nos fuimos a Cuenca con Cristina a invitarlo a Yacu a que se una a este proyecto político, y Yacu lo aceptó, lo vio que había una posibilidad de poder generar un cambio transformador por el Ecuador. Ideológicamente no están cercanos Cristina Reyes con Yacu. Tú dices que no eres un hombre, digamos, de ideologías, pero se te ve más del lado más cercano, digamos, al pensamiento, digo solo por apariencia, al pensamiento de Cristina Reyes antes que al pensamiento de izquierda de Yacu Pérez. Mira, independientemente del tema de ideología, si es de centro derecha o es de centro izquierda, como se ha catalogado Yacu o Cristina, aquí lo que nos une son los principios, los valores y el compromiso. Hemos dejado de atrás las diferencias ideológicas que pueden haber y nos hemos unido por un cambio por el Ecuador. Pero eso es posible, porque las diferencias ideológicas marcan la visión de un país. O sea, ¿cómo tú sacas adelante a un país desde una visión de centro derecha y desde una visión de centro izquierda? Ambos quieren lo mismo, pero los caminos son diferentes. Mira, hay que dejar un poco ya el tema de ideologías, hay que dejar un poco el tema de la polarización. El Ecuador ya no está para polarizaciones, para definirnos de centro derecha, centro izquierda. Yo me defino como una persona de compromisos. Al final no dividamos al Ecuador entre izquierdas o derechas. Solo dividamos entre las personas que se comprometen y entre los que no se comprometen por el Ecuador. Solo te pongo un ejemplo. Para la gente que gusta de la izquierda, que milita en la izquierda, el rol del Estado en economía, por ejemplo, el país es fundamental y casi preponderante. Para la gente de centro derecha, el rol del Estado es más bien fuerte, regulador, pero con un peso muy importante para el sector privado. Mira, hay una frase socialdemócrata con la que yo me identifico bastante: tanto Estado como sea necesario, tanta empresa como sea posible. ¿Sí? Así que el Estado tiene que entrar a regular muchísimas cosas, pero tienes que dejar el camino libre para que la empresa pueda desarrollarse de una manera orgánica y pueda generar el empleo que se necesita. Seguramente piensan diferente tú y Cristina con Yacu Pérez respecto de la minería, por ejemplo. No, más bien pensamos igual. Estamos de acuerdo y a favor de la minería, pero una minería responsable. Pero él ha movilizado Cuenca en contra de la minería. Justamente, pero ha impulsado una consulta popular que se oponga a la minería en Cuenca. Ahí creo que estamos un poco equivocados. Por favor, aclárame. En el sentido de que Yacu no está en contra de la minería, siempre está a favor de una minería responsable, cuidando las fuentes de agua y las zonas sensibles. En eso ha sido Yacu muy enfático y nosotros también, porque somos responsables con el medio ambiente. Yacu y nuestro proyecto político está a favor de la minería responsable, cuidando las fuentes de agua y las zonas sensibles. ¿Qué minería o qué explotación minera ha apoyado Yacu Pérez? Yo no tengo registrado en mi memoria. Mira, es que no es un tema de apoyar a la explotación, es un tema de cuidar el medio ambiente con las concesiones mineras que existen en este momento, lo que ha pasado en Cóndor Mirador, lo que ha pasado en un sinnúmero de explotaciones que han descuidado el medio ambiente y han colapsado y han destruido todas las fuentes de agua. A eso yo también estoy en contra, a esa destrucción ambiental que existe en este momento, donde no existe una explotación responsable. Perfecto, bueno, ya estamos pasando revista al pensamiento y con ello el plan de gobierno que tiene Juan Iván Cueva como candidato a la presidencia de la República. Auscultemos temas de carácter económico. ¿Qué hacer para que esta crisis energética no se convierta en una crisis económica que está incidiendo mucho? Es que es imposible que la crisis energética no impacte en la parte económica. Lo primero que tenemos que hacer es controlar la crisis energética, y para eso ya nosotros hemos hecho algunas propuestas meses atrás. Inclusive una de esas propuestas ya el mandatario Noboa la ha tomado en consideración. Yo meses atrás decía: señor Noboa, elimine el techo del autoabastecimiento, de la autogeneración que está dentro de la ley energética para en este momento, de los privados. Para la generación y la autogeneración de los privados. Antes estaba en
en 10 megavatios, yo le decía al mandatario Noboa, elimine ese techo, déjelo abierto, ahora lo ha puesto en un techo de 100 megavatios, debería abrirlo, pero al menos ya ha habido un avance, ya de 10 a 100 son 10 veces más lo que una empresa puede autogenerar. Lo segundo que tiene que hacer el mandatario Noboa para cortar la crisis energética es cerrar el desangre que existe en este momento. Y lo que harías tú si llegas a la presidencia de la República, se debe entender. Pero por supuesto, pero en este momento son decisiones que no pueden esperar más. Independientemente de cuando yo llegue a la presidencia, es algo que él ya lo tiene que hacer ya por el beneficio de todos los ecuatorianos. Yo no ando aquí con temas egoístas, que esto lo voy a hacer cuando yo llegue a la presidencia. Yo ya me pongo a pensar en la ciudadanía, en la gente que va a perder su trabajo por los cortes energéticos a nivel industrial, la gente que pierde sus alimentos por la falta de energía porque no tiene el refrigerador funcionando, los electrodomésticos que se van a dañar por los constantes cortes de energía, por los picos de luz que hay al inicio, cuando hay este restablecimiento energético. Hay que dejar un poco más este tema ya egoísta de decir las soluciones, digamos las soluciones que las implementen ya. Entonces el desangre que existe en este momento con respecto a los subsidios energéticos es impresentable, estimado Freddy. O sea, estamos hablando de gasolinas, combustibles y también energía eléctrica. Vamos a la parte energética, el subsidio que nosotros generamos o que nosotros les damos a las grandes mineras, por ejemplo. Ellos pagan 5 centavos el kilovatio hora. 5 centavos el kilovatio hora. Cuando tú, cuando yo, cuando Gabriel, cuando todos los que estamos aquí, cuando todos los quiteños, guayaquileños, cuencanos, lojanos, cuando todas las personas en el país a nivel residencial pagan entre 9 y 68 centavos el kilovatio hora, las grandes mineras pagan solo 5 centavos el kilovatio hora. Por ejemplo, y me puse a revisar. Eso está en sus contratos, ¿no? Pero claro, pero yo me puse a revisar, capaz no les da el modelo económico que por eso el Estado tiene que subsidiarlos. ¿Sabes cuánto ganan de utilidad? ¿Cuánto generaron el año pasado? Una minera, que no voy a decir el nombre obviamente por respeto. Que está en la provincia de Zamora Chinchipe. 523 millones de dólares fue la utilidad. 523 millones de dólares fue la utilidad. Al nosotros subsidiarle, básicamente nos endeudamos. Los ecuatorianos nos endeudamos para poder subsidiar esa energía. Entonces, cuando llegues a la presidencia vas a retirar los subsidios de energía a las mineras. Por supuesto, a los sectores que no lo necesitan. A los sectores, pues bueno, hay un sinnúmero, pero enfoquémonos es en este momento las grandes mineras porque quiero cerrar la idea. Esto de darles a 5 centavos el kilovatio hora es generar un incentivo, pero es un incentivo perverso, porque las grandes mineras no quieren invertir en su propia generación, no quieren invertir en su autoconsumo, porque les resulta más económico comprarles al Estado a 5 centavos que ellos invertir 100 millones de dólares para poder implementar 100 megavatios que va a ser para su propio consumo. Y es que no solamente no pueden, o no quieren, mejor dicho, sino que no pueden, porque tenías el techo de hasta el 10% de generación eléctrica como empresa privada. Ese es el problema y por eso entonces, justamente... si no te dejan a ti autoabastecerte como privado y necesitas energía, seguramente eso forma parte de los contratos y fue el incentivo del momento para captar a mineras, empresas mineras transnacionales como las que operan en Zamora Chinchipe. Y por eso mismo siempre ha sido nuestra propuesta que se elimine ese techo. Que se elimine ese techo de los 10 megavatios, ahora está todavía para revisión, en debate por la ley urgente, en 100 megavatios, pero tiene que eliminarse, porque si no, no vas a permitir a los sectores que pueden hacerlo, autogenerar su propia energía y dejar de nosotros estar pagando ese subsidio y lo peor de todo, que esa energía tuvo que haber sido enviada o sido consumida por los residentes, por la ciudadanía. Ese es el problema que existe en el Ecuador. Y luego, como tercer punto, para ir cerrando la parte energética, es que hay que diversificar la matriz energética en el Ecuador. El 70% largo plazo de todo, eso, ¿no? Mediano y largo plazo. Pero ya hemos hecho medidas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Mediano y largo plazo es en diversificar la matriz energética en el Ecuador a través de energías fotovoltaicas, a través de energías eólicas, a través de la generación de energía por medio de la biomasa, a través de los residuos sólidos. Geotermia. La geotérmica, pero la biomasa es alguien que todavía no se lo está hablando y es algo que se lo puede generar de una manera económica, de una manera rápida. Voy a comenzar por la parte fotovoltaica. Un
Un megavatio a nivel fotovoltaico te cuesta alrededor, un poquito menos de $1 millón, pero para hacer números grandes, $1 millón. Si tenemos un déficit de $1.000 millones, ya te puedes imaginar cuánto tenemos que invertir. De 1.000 megavatios, $1.000 millones. $1.000 millones. En la eólica, por cada megavatio te cuesta $4 millones. O sea, si queremos solucionar... Es más cara la generación mucho más cara. eólica. La generación hídrica son $2.5 millones por cada megavatio. La de biomasa, $1.1 millón por cada megavatio. La geotérmica, que hace poco firmaron un acuerdo con Japón, que era $43 millones por 50 megavatios. Uno diría, pero bueno, es más barato la geotérmica. No, porque los estudios para poder encontrar los campos donde se puede generar esa energía costaron al Ecuador $30 millones. Entonces hay que sumarle los 43 millones del préstamo con Japón. Estamos hablando de que te cuesta 1.5 millones. La lógica nos dice que la producción de energía solar es la más barata. La lógica sí. Nos quiere decir que la energía solar en este momento, porque el ecosistema de los paneles fotovoltaicos han crecido un montón, aparte tenemos una ventaja importante a nivel geográfica. Yo siempre digo, vivimos en el centro, la mitad del medio, vivimos en el centro del planeta, en el ecuador del planeta. Somos uno de los pocos países en el mundo que tiene 12 horas continuas de luz solar. Eso permite que tengamos 12 horas continuas de energía solar, que podemos producirlo a través de esta ventaja geográfica. Pero eso no quiere decir que todo tenemos que derivar a soluciones fotovoltaicas, porque lo que yo estoy diciendo, tenemos que poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces tenemos energía hídrica, energía solar, energía eólica, aunque sean más caras, la biomasa, energía generada por los residuos sólidos. Ecuador produce 30.000 toneladas. 30.000 toneladas de basura, de residuos sólidos al día. Una planta de 500 toneladas te cuesta $17 millones para producir 20 megavatios. Entonces, ¿por qué no generar 60 plantas en todo el Ecuador para poder así producir, haciendo un número rápido en mi cabeza, 985 megavatios solo con la basura que producimos? Así es. Entonces tenemos que diversificar, poner los huevos en diferentes canastas, pero son decisiones que hay que tomarlas ya. No puede pasar lo que ha pasado en las últimas 48 horas con respecto a la represa de Mazar, donde la cota de Mazar está en este momento en 2.113 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué ha hecho el gobierno? Silencio, se han quedado callados, como las avestruces, se han metido la cabeza debajo del suelo, porque no tienen la capacidad de enfrentar los problemas. Cuando Daniel Noboa estaba en campaña dijo que resolvería el problema en 9 meses, y eso puede pasar con el resto de candidatos. ¿Por qué todas las cosas que tú estás anunciando ahora se van a cumplir si llegas al sillón de Carondelet? Porque yo estoy dando soluciones reales. ¿Qué fue lo que dijo el mandatario Noboa cuando estaba en campaña? El problema de la crisis energética en el Ecuador no está en la generación, sino que está en la transmisión. Los que sabemos de todo esto, yo no sabía dónde esconderme. Decía, por Dios, ¿qué está hablando este señor? Y levantamos la voz en su momento. Pero como lo dijo con tanta seguridad, la gente le creyó. El problema está en la generación, no está en la transmisión, señor Noboa. Es por eso que usted ha pasado. Sí, hay que invertir hay que invertir en la transmisión, y existe un problema, por ejemplo, toda la energía. Tu provincia está desconectada. Toda la energía que se produce a nivel eólico en el parque de Villonaco, en Loja, no puede ser inyectada a la red de transmisión nacional, al sistema nacional, porque el cablecito, el cable que conecta Loja con Azuay no da abasto pues para poder inyectar toda esa energía. Pero el problema del Ecuador, el 90% del problema del Ecuador está en la generación, no está en la transmisión. Vamos a seguir analizando temas. Estamos en la economía. ¿Qué hacer con las tasas de interés, por ejemplo? ¿Qué hacer con la generación de empleo, que es un problema acuciante? Vamos a hablar más adelante del tema de seguridad. Ahora estamos agrupando lo que hace relación a la economía. Bueno, mira, hay que inyectar plata en el bolsillo de los ecuatorianos. Hay que inyectar plata en la economía, hay que dinamizarla. ¿Cómo haces tú eso? Hay dos formas. La primera, que es a través de la inversión pública. ¿Sí? Porque tú, cuando eres Estado, cuando eres gobierno, inyectas plata a través de obras de infraestructura, de escuelas, de hospitales, de conexión vial, de carretera, estás generando de manera indirecta, a través de la empresa privada, empleo para la ciudadanía.
Pero no hay plata ahora para que el Estado invierta. ¿Cómo que no hay plata para que el Estado invierta? Si en este momento tenemos una partida presupuestaria de inversiones de 1.580 millones de dólares, de los cuales solo se han ejecutado con corte a septiembre 650 millones de dólares. ¿Dónde está? Es que eso justamente, ¿en qué? No se ve. No se ve en nada. Se lo están gastando la plata en gasto corriente. Por eso digo que no hay dinero para la inversión, porque están tomando esos recursos para solventar los gastos del día a día. Pero es que eso es lo que no tiene que pasar, hermano. O sea, Freddy, son 20 millones de dólares que tú te has gastado, que se ha gastado el gobierno en publicidad, en pauta, de obras que no han hecho. Se han gastado 60 millones de dólares en una consulta para preguntar preguntas que son lógicas de responder. ¿Quién no va a querer que se extradite a los narcotraficantes, a los delincuentes? ¿Quién no va a querer? Pues, o sea, se gastan en eso, en reivindicar el nombre del presidente y no en soluciones reales. 60 millones de dólares hubieran sido 60 megavatios en energías renovables. Lo que vale casi la barcaza, la mitad de lo que vale la barcaza, 114 millones de dólares por 100 megavatios. ¿Cómo vas a generar empleo tú? Pues bueno, a través de la inversión pública. Todo esto es una cadena, es un ecosistema que hay que fortalecerlo. La inversión pública va a generar empleo a través de la empresa privada, ¿no es cierto? Va a generar confianza en el mercado ecuatoriano y eso va a atraer la inversión extranjera. Es la única forma, tenemos que volver nuevamente a que el Estado confíe en la ciudadanía, en que la economía confíe en el Estado ecuatoriano. Y acortarle un poco a ese Estado obeso, ¿no? Mira, el tema de filetear el Estado, como se lo dice comúnmente, es importante. Hay que hacerlo más eficiente, hay que de alguna forma modernizar todo el Estado, tecnificar el Estado para que los procesos no sean repetitivos, para que no se dupliquen procesos, y es la única forma de hacerlo más eficiente al Estado. Pero como te decía, la primera es con inversión pública. La segunda, cómo vamos a dinamizar la economía, es a través de la inyección de dinero a través de la banca de fomento. Yo soy un emprendedor, yo de hecho crecí con un crédito que obtuve en la CFN en el año 2015, que recuerdo y gracias a Dios lo terminé de pagar muchísimo menos del tiempo porque me fue bien en este emprendimiento. Es importante inyectar plata a los emprendedores con microcréditos. Ellos te van a generar empleos, aunque sea 1 o 2, te va a generar empleo y va a comenzar a dinamizar la economía. Claro, pero el sector privado necesita, digamos, un cambio en el marco legal laboral para que se pueda dinamizar la creación de fuentes de empleo. Con las cosas como están, ya hemos probado, el sector privado no va a generar empleo. El sector privado lo que necesita es que se dinamice la economía y para eso hay que inyectar plata. Y se lo puede hacer a través de la inversión pública o a través de los créditos que se pueden generar a un dígito. Con la misma rigidez laboral que existe en el país. Hay que hacerla más flexible, hay que buscar el punto de equilibrio. Sí, pero yo no estaba de acuerdo con la propuesta anterior de la forma laboral. Del trabajo por horas. Del trabajo por horas yo creo que hay que hacerlo un poco no tan flexible, hay que buscar el punto de equilibrio, el punto adecuado para eso. Ahí está la visión de Juan Iván Cueva en materia económica. ¿Qué hacemos con la seguridad social? Mira, está atado también a este tema. Y por supuesto, hay 2 pilares fundamentales que sostienen un Estado, que sostienen un gobierno, que sostienen un país. La seguridad y el desarrollo. Sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay seguridad. Y tenemos los 2 problemas, ¿dónde lo cortamos? Y bueno, pero es que no hay que cortarlo porque están interrelacionados, hay que trabajarlos en conjunto. Digo, ¿dónde se corta el círculo vicioso que se está reproduciendo y se lo hace virtuoso? Y eso justamente iba, estimado Freddy. Mira, todos los candidatos te van a decir que es importante fortalecer la fuerza pública, fortalecer la policía, fortalecer las fuerzas armadas, los militares, dotándole de chalecos, de armas, de cascos, que está bien que así sea, es importante. Estamos hablando de seguridad social. ¿De seguridad social o de seguridad pública? Seguridad social porque tiene que ver con el tema económico, ya nos vamos con la seguridad pública. Bueno, a la seguridad social entonces, que te estás refiriendo al IES. Así es. Pues bueno, al IES lo que tenemos que hacer es cortarle el mando que tiene en este momento. No puede ser posible que el IES sea manejado por el gobierno, cuando el IES en realidad es de nosotros, es de todos los ecuatorianos. No es la caja chica que está siendo usada en este momento por todos los gobiernos.
La deuda con el IES, que ya ha pasado los 22.000 millones de dólares y que solo han sido reconocidos para este año 4.000 millones de dólares, es algo que hay que reconocerla, estudiarla, inclusive hay que auditarla. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? ¿Quién se llevó la plata? ¿Dónde está invertida esta plata? Bueno, de lo que yo tengo memoria, se han hecho estudios sobre los recursos del IES, cálculos actuariales, en un número N. No pero todos los años. No se han tomado decisiones. Bueno, y eso en realidad se lo hace todos los años, pero lo primero es que hay que tomar decisiones correctas, técnicas adecuadas, no netamente políticas. Y una de esas es sacarle de la mano del gobierno al IES. Pues no es posible que el mayor deudor del IES sea quien preside el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es en este caso el gobierno. Es como si, por ejemplo, hay siempre una analogía que siempre hago, es como si tú al Banco del Pacífico pusieras de presidente del Banco del Pacífico al mayor deudor, al mayor prestamista. ¿Con qué criterios va a tomar las decisiones? Con criterios que le va a favorecer a él. Lo mismo pasa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro. Entonces hay que sacarlo al gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y devolvérselo a los ciudadanos. Eso es una reforma legal y sobre eso hay discusiones años atrás y no se ha conseguido. Pero ¿qué opinas tú respecto de incrementar el pago mensual de aporte del IES de cada uno de los trabajadores o extender el año de aportes para jubilarse? Pero es que hay que incrementar el número de aportantes más bien. El problema del modelo económico del IES no se basa en tener mayores años de aportaciones o incrementar la cantidad. En el primer mundo tenemos ejemplos de aportes hasta los 67 años, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos. ¿Y en Ecuador de cuánto es entonces? De 65. Y bueno, por eso la diferencia es de 2 años. El problema, pero Freddy, es que el problema no va ahí, no es en la cantidad de años. El problema es en la falta de aportantes. Y eso se debe a la falta de empleo. Exactamente. Eso se debe a la falta de cantidad. Ese es el círculo vicioso del que yo hablo. ¿Por dónde lo cortamos para que ese círculo vicioso se transforme en un círculo virtuoso? Estos son principios básicos de economía. Por eso mismo hay que inyectar plata en la economía, hay que generar inversión pública para que pueda haber mayor cantidad de empleo, mayor cantidad de aportantes y con eso puede ingresar más plata al IES y pues tengamos un negocio, un modelo de negocio sustentable. Vamos a hablar del tema ahora sí de la seguridad ciudadana, que es algo que no nos deja a los ecuatorianos trabajar tranquilos, vivir tranquilos, nos genera una sensación en todo momento de inseguridad. Tenemos un primo, una tía, un hermano que ha sido víctima de la delincuencia, de algún tipo de robo, de hurto, y es algo que no nos deja vivir en paz. ¿Qué hacemos con eso? Mira, aparte de fortalecer a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas, a la policía, dándoles el acompañamiento que ellos necesitan cuando en el uso del deber tengan que defender al ciudadano, cuando tengan que neutralizar o eliminar una amenaza, una presión o un delincuente, el gobierno tiene que darles el acompañamiento necesario. Ya lo está haciendo de alguna manera Daniel Noboa. ¿Con qué? Pero dime, o sea, una cosa es que lo diga, otra cosa es que lo que tenga que hacer. El uso progresivo y legítimo de la fuerza. Recién salió una campaña del gobierno diciendo que se ha batido a un número elevado de antisociales, precisamente recurriendo a ese uso legítimo de la fuerza. O sea, ¿tú crees que la policía en este momento se siente respaldada por el gobierno? No lo sé, pero el gobierno ha publicitado eso. Sí, pero eso es lo que se gastan en pauta, pues. Una cosa, ya también dicen que no tenemos ningún problema energético y que veamos las cosas buenas, las becas que se han dado y que no hay ningún problema energético, que no hay una crisis económica. Ellos pueden decir lo que quieran. La realidad es otra. La realidad es totalmente otra, estimado Freddy, y eso es lo que nosotros ya tenemos que abrir los ojos y no creer lo que siempre pasan diciendo, esa retórica de que la crisis que es provocada por gobiernos anteriores, que sí es cierto, que ellos no tienen la culpa, sí tienen la culpa, no han tomado las decisiones adecuadas. Volviendo al tema de seguridad, el problema de la seguridad radica en que el tejido social está totalmente destruido. ¿Sí? En que la familia está totalmente destruida, el núcleo de la sociedad está totalmente destruida. Los jóvenes, los adultos,
los cabezas de familia, no tienen oportunidades para trabajar, no tienen oportunidades para prosperar. Y volvemos al tema económico. Y volvemos nuevamente al tema económico. Entonces esas personas están tomando lamentablemente decisiones que no son adecuadas y se están enlistando en los grupos de delincuencia organizada, se están enlistando en el narcotráfico por la desesperación de no llevar el pan a su casa. Y ahí radica. ¿Por qué crece tanto la delincuencia? ¿Por qué crece tanto el narcotráfico? Por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo. Es el tejido social lo que nosotros tenemos que reconstruir. Los jóvenes se están convirtiendo en mano de obra del narcotráfico. Y mira, Freddy, hay niños que ven a sus padres cómo se enlistan en los grupos de delincuencia organizado, cómo se enlistan en el narcotráfico, y ese dolor que sienten los hace lamentablemente llevar a consumir drogas como por ejemplo la H. La H es una droga que te abstrae de la realidad, que los abstrae del dolor. Y luego ellos se convierten, como están totalmente desconectados de la realidad, luego sus propios niños se convierten en gatilleros y en sicarios. Es por eso que hay niños de 8, 9, 10 años que se convierten en gatilleros, y es porque están lamentablemente hundidos en la droga, en la H. Y es por un problema del tejido social, Freddy. El tema de la seguridad se la combate, sí, con fuerza, con firmeza, con convicción en las calles. Claro. Pero no nos olvidemos que el problema está en la destrucción del tejido social y la falta de oportunidades y de trabajo para las familias. Claro, pero no podemos normalizar el hecho de que por temas de pobreza tú derivas en delincuencia y en narcotráfico, porque hay pobres, y no pocos, muchos pobres, que teniendo esa condición, se ganan la vida honradamente. Por supuesto, y en ningún momento he generalizado. Sí, tampoco hagamos de una particularidad. No lo digo porque tú lo hayas dicho. No lo he hecho, pero la realidad es esa. La realidad es que la falta de oportunidades a mucha gente les lleva a tomar estas decisiones que no son las adecuadas, que son incorrectas, y la desesperación. Tú sabes lo que es no tener plata a veces para llegar a fin de mes. Esa desesperación. A mí sí me ha pasado. Padre de familia, por supuesto, claro que sí. A mí me ha pasado cuando emprendí. No tenía a veces para pagar los sueldos. Y solo en ese sentido ya uno comienza con la desesperación. Ese dolor, y te pones a pensar en todas esas familias que luego no tienen para comer y que tú eres el responsable de eso. Pero vamos a ver, sobre las soluciones. Tú has dicho equipar a la policía y Fuerzas Armadas, de alguna manera se lo está haciendo. No lo ha hecho este gobierno como se esperaría, de hecho recibió como herencia un proceso contractual del expresidente Lasso, la compra de algunos equipos de uso militar y policial. Se pretende dar un apoyo a la fuerza pública en su accionar frente a los grupos de delincuencia organizada. ¿Qué más? A ver, si tienes un presupuesto de 3.600 millones de dólares para seguridad y solo has ejecutado 800 millones de dólares, ¿qué te demuestra eso? Que eres un ineficiente e inoperante, que teniendo los recursos no lo estás haciendo. No se trata de fortalecer con 5, 10, 20 tanquetas, se trata de fortalecer con capacitación, con cooperación internacional, cerrando las fronteras, con tecnología en las fronteras, para que el narcotráfico, para que los grupos beligerantes no entren hacia el Ecuador. Pero si te has gastado 800 millones de los 3.000 y pico que tienes, eso te convierte en un inoperante, que no sabes cómo funciona el gasto público. Y eso también eso también lleva a la generación de empleo, porque vas a también invertir en seguridad, que va a llevar a la generación de empleo. Cerremos ya la entrevista, vamos cerrando la entrevista con temas políticos. ¿Cómo miras la asamblea si tú llegas a ser presidente con el favor popular, si es que te lo conceden los ecuatorianos, a cogobernar con una asamblea que va a estar dispersa, fragmentada, en proporciones similares a esta o quizás hasta más? Mira, cuando yo pase a segunda vuelta, es posible que lo haga entre 23 a 25% del favor popular. Eso quiere decir que yo podré tener ya un bloque de 33 a 35 asambleístas. ¿Tú piensas que vas a arrastrar a un buen bloque de legisladores si tú pasas a la segunda vuelta? Pero por supuesto, el sistema electoral funciona así. Lamentablemente se puede decir que funciona así.
Entonces yo voy a tener entre un bloque de 33 y 35 asambleístas, y con todo lo que hemos demostrado, estimado Freddy, que somos la unidad, que somos el cambio, teniendo a Cristina, teniendo a Yacu, que donde se puede observar que en la práctica somos esas personas que llegamos a acuerdos, que llegamos a pactos, siempre y cuando, y los pactos no son malos, los acuerdos no son malos, siempre que los acuerdos y los pactos estén sobre la mesa, cuyo único beneficiario sea el pueblo ecuatoriano, están bien hacerlo. Y en ese sentido, esa cohesión social que se necesita, nosotros ya lo demostramos y lo hemos hecho. Vas a conversar con todos los sectores. Pero por supuesto, con todos. Y si te piden impunidad de los correístas, como se viene diciendo desde los gobiernos anteriores. Ya saben por dónde está la puerta, por dónde tienen que salir. Eso no lo van a proponer a una persona que es honesta, que es capaz, que es firme. Y si es que lo proponen, está totalmente desechado. ¿Cómo estás financiando tu campaña? Sabemos que ya estás alistando el viaje en el interior del país, te vas a Guayaquil, de lo que nos comentaste. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga tu equipo? No estás formalmente en campaña ahora, pero tendrás que tener recursos para cuando venga el periodo de campaña, que básicamente es todo el mes de enero. La mayor parte del financiamiento de mi campaña ha sido de mi bolsillo. No hay mucho gasto en este momento por decirte, pero te has gastado, ¿no? Mi equipo de comunicación, los viajes, venir de mi casa para acá. Pagas combustible, entonces, alimentación, sí, hospedaje, o sea, hay que tener un bolsillo un poquito grande. No necesariamente, ¿sabes? Que no necesariamente, para eso ya existen diferentes tipos de medios de comunicación como las redes sociales para poder capilarizar el mensaje hacia toda la ciudadanía. La mayor parte de la campaña me la estoy financiando yo, y también me están ayudando grupos empresariales que han confiado en este proyecto político, que han visto los resultados. Mira, los empresarios siempre buscan resultados. Ellos han visto que he logrado hacer esta cohesión social, han visto que Cristina, una persona que ha estado en el mundo de la política, que es una persona intachable, con una gran reputación a nivel político, han confiado en este proyecto político que lo he formado yo, han visto a Yacu Pérez, que han confiado también en este proyecto político, y también se han animado. Mira, Juan Iván está haciendo esto, apoyémoslo. ¿Todo el sector empresarial te apoya a ti? No, por supuesto que no. Tengo amigos empresarios que están confiando en este proyecto político. De acuerdo. Y una pregunta final, ¿tú tienes conocimientos de inteligencia artificial? ¿Vas a aplicar algo en el manejo del gobierno, por ejemplo? ¿Qué piensas hacer con eso? Mira, la inteligencia artificial es vital para un correcto manejo transparente del sector público. Lo primero que vamos a hacer es modernizar el Sistema Nacional de Contratación Pública utilizando inteligencia artificial, para que no pase lo que ha pasado en años anteriores. Al CERCOP le vas a meter inteligencia artificial. Vamos a cambiar la normativa, vamos a modernizarlo y tecnificarlo para que no pase lo que ha pasado en años anteriores, donde se compra paracetamoles de 1 gramo en 43, 44 centavos, cuando en la farmacia, en la Fibeca, en la Sanasana, en la farmacia de la esquina del vecino, te la venden entre 15 y 16 centavos. Bueno, y cuando una farmacéutica, con todas las letras, corrupción. Y cuando una farmacéutica la genera en 3 centavos a la paracetamol de 1 gramo. Eso no lo puedes hacer a través de la inteligencia artificial, porque tú a un sistema computacional, a una computadora, no le puedes dar, mira, dame pero subiendo los precios, ayudarás a mi amigo, aquí te paso 6 terabytes por debajo. Eso no pasa en los sistemas computacionales. Entonces lo que sí vamos a hacer es modernizar el Sistema Nacional de Compras Públicas. Vamos a buscar ayuda internacional a través de la ONU, porque la ONU también tiene su propio sistema de contratación pública que pone a disposición de los países. Y ellos lo que hacen es buscar en mercados internacionales. Ellos te hacen todo el due diligence, todo el análisis de la contratación. Si yo quiero comprar el día de mañana 100 tanquetas por 900 millones de dólares, por cierto un ejemplo, no tengo ni idea cuánto vale una tanqueta, eso sí te digo, pero que eso es muy transparente. La ONU viene y te dice, mira Juan Iván, señor presidente, aquí está, nosotros cobramos solo un fee de 3%, pero es la ONU. El 3% por esta compra, y nosotros nos encargamos de los TDRs, de las negociaciones, de buscarte la mejor solución técnica económica. Tú le dices, hágale. Tenga, aquí está. Y me sale mucho más económico si en este momento se va en corrupción el 30% por cada una de las compras. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos, rápidamente un vistazo de lo que piensa Juan Iván Cueva, candidato presidencial por el movimiento Amigo. Es un joven de 39 años, de edad de origen lojano, ingeniero de profesión, emprendedor, a quien le pedimos su mensaje final para despedirse.
Bueno, que toda la ciudadanía confíe en este proyecto político, es un proyecto político bonito, es un proyecto político serio, que estamos lejos del odio, de la polarización, del resentimiento, de la persecución. Junto a Cristina Reyes, junto a Yacu Pérez, estamos en pro del beneficio del Ecuador, donde lo único que nos une son los principios, los valores y este compromiso. Y el compromiso nuestro de poder volver a entrevistar a Juan Iván Cueva, como al resto de candidatos presidenciales. De hecho, la invitación es pública a todos quienes ahora mismo están en condición de candidatos presidenciales para que en Ecuador en Vivo o a través de Ecuador en Vivo presenten su línea de pensamiento, su plan de gobierno en caso de convertirse en presidente de los ecuatorianos. Juan Iván, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy, por esta invitación. Amigos de Ecuador en Vivo, aprovecho para que se suscriban, activen la campanita y todos los contenidos nuevos, interesantes como este, por cierto, puedan llegar con oportunidad hacia ustedes. Muchas gracias por su atención y hasta la siguiente entrevista.